Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo la palabra del Señor, donde cada día, sin faltar, ese es nuestro compromiso con el Señor. Estemos bien, estemos mal, estemos mejor, estemos peor, estemos bien de salud, tengamos complicaciones de salud, intentamos siempre ser fieles al Señor, presentarnos cada día delante de nuestro buen Dios, sobre todo para darle las gracias. Gracias por un día más de vida y también gracias por dejarnos aprender de su palabra. Y estamos estudiando el Evangelio de Mateo, donde hoy nos vamos a detener en el capítulo 18, versículo 34, que así nos dice la palabra del Señor. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Con este versículo Jesús termina la parábola de los dos deudores, una parábola que narró a sus discípulos para poder hacer énfasis en el deber que todos tenemos de perdonar a los demás. Una parábola donde nuestro Señor habla de un rey que perdonó a uno de sus siervos una deuda descomunal, inmensa, pero ese mismo siervo a su vez se negó a perdonar a otro consiervo una deuda muy pequeña, ínfima. Y cuando el rey se dio cuenta de esta situación, volvió a llamar a este siervo y le dijo: eres un siervo malvado. Eres un malvado porque tú no has tenido misericordia cuando yo sí tuve misericordia de ti. Y ahora en este versículo encontramos la consecuencia de su maldad, el fruto de no querer perdonar. Recordemos que esto es una parábola y que por lo tanto no es una situación real. No es algo que sucedió literalmente, pero lo que sí es una revelación de lo que ocurre en nuestra vida cuando cada uno de nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Y de la misma manera que este rey se enfadó con el siervo malvado, de esa misma manera se enfada Dios con cada persona que no quiere perdonar. Y yo pregunto, ¿por qué el Señor de esta parábola se enfadó? ¿Por qué este rey se enojó al enterarse que este hombre no quiso perdonar a otra persona? Mira, la respuesta es muy pero que muy sencilla. Porque este enfado simboliza la justicia de Dios. Qué bueno saber que al Dios que adoramos y al Dios que servimos es un Dios misericordioso, como dice por ejemplo allí la Biblia en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6 y en el versículo 36. Qué bueno saber que, como dijo el salmista en el capítulo 100 y en el versículo 5, nuestro Dios es bueno. Qué bueno también poder leer en el libro de Nehemías, allí en el capítulo 9 y en el versículo 31, que nuestro Dios es un Dios clemente. Qué bueno saber que nuestro buen Dios es un Dios que siempre va a permanecer fiel, como le dijo Pablo a Timoteo en esa segunda carta que le escribe, allí en el capítulo 2 y en el versículo 13. Qué bueno saber que nuestro Dios no miente. En el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para mentir. Y sobre todo, qué bueno saber que, como dijo el apóstol Juan, allí en su primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo 8, que Dios es amor. Y es cierto, ninguno de estos atributos cambia en Dios, porque la Biblia también nos enseña que el Señor no cambia. Él es inmutable, Él es invariable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, cada uno de estos atributos que la Biblia presenta de Dios es un reflejo de lo que Dios es. Pero también tenemos que tener claro que Dios es un Dios que se aira. Tarda en airarse, pero se aira. El apóstol Pablo enseña a los romanos, allí en el capítulo 1 y en el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que cuando una persona decide persistir en su maldad,
decide persistir en su pecado o persistir en la injusticia de no querer perdonar a otra persona, es ahí cuando lo que se va a encontrar no va a ser a un Dios perdonador, a un Dios misericordioso, sino a un Dios airado, dispuesto a corregir y a castigar el pecado. Este rey lo que hizo fue entregarlo a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, toda su deuda. Pero aquí surge una pregunta. ¿Y qué son los verdugos? Porque claro, algunos enseñan que los verdugos representan a los demonios, y así lo dicen. Pero afirmar esto sería como, oye, no respetar el contexto de la historia. Los verdugos, en aquella época, eran las personas que estaban encargadas, los responsables de infringir el castigo a la persona que había sido condenada. Castigos que eran de todo tipo, incluso llegaban hasta la muerte, hasta la pena de muerte. Por ejemplo, los verdugos eran las personas en la antigüedad que tenían la responsabilidad de llevar a una persona hasta la horca, y ellos eran quienes colgaban a esas personas. Los verdugos, por ejemplo, eran aquellos soldados romanos encargados de crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Pilato entregó a Jesús a los verdugos. Así que, entendiendo esto, los verdugos creo que pueden representar dos cosas en esta parábola. Pueden representar efectivamente a los demonios, que lo que hacen los demonios, como dice la Biblia, es atormentar a las personas en las cuales están operando, pero también pueden representar a las consecuencias que tiene el no querer perdonar, que también créeme que son un tormento para las personas. Como consecuencias, qué sé yo, por ejemplo, la falta de paz, el resentimiento o la amargura. Lo que sí que podemos afirmar 100% es que cuando no perdonamos, somos castigados. Cuando decidimos no perdonar, aún sabiendo todo lo que Dios dice en su palabra acerca del perdón, entonces somos duramente castigados. La parábola dice que este rey no entregó a los verdugos, a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y como te he dicho, creo yo, en todos los devocionales donde hemos estado tratando la parábola de los dos deudores, la deuda de este hombre era una deuda totalmente impagable. Por lo tanto, si este hombre tenía que estar en la cárcel, tenía que estar bajo los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, lo que aquí estamos viendo es que esto se trata de una condena eterna. Escucha esto que te voy a decir porque es muy fuerte. Cuando persistes en la decisión de no perdonar, eso te puede llevar a la condenación eterna. Te puede llevar al infierno. Pero no es que te lleve al infierno el no perdonar, no. Sino que lo que te lleva al infierno es tu pecado que no ha podido ser perdonado. Recuerda que Jesús enseñó en este mismo evangelio de Mateo, un poquito más atrás, en el capítulo 6 y en el versículo 15, que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los hombres sus ofensas, entonces tampoco nuestro Padre nos puede perdonar a nosotros nuestras ofensas. Cuando nosotros no queremos perdonar a los demás, entonces Dios no nos puede perdonar a nosotros. Y por lo tanto, como nuestro pecado no está perdonado, no podemos ir a la vida eterna. Escucha, al cielo no se puede entrar en pecado. Todo aquel que tiene y todo aquel que practica el pecado es del diablo. Dice Juan en su primera carta, allí en el capítulo 3 y en el versículo 8. Espero que me esté dando a entender. Las personas no van al infierno por no perdonar, sino que las personas van al infierno porque al no querer perdonar, entonces Dios tampoco les puede perdonar a ellos. Y creo que esto es un asunto demasiado serio como para seguir jugando, como para seguir vacilando en no querer perdonar a otra persona. Entiende, por favor, de una vez por todas, que esto no se trata de la persona que te dañó. Esto se trata de ti. Esto se trata de tu relación con Dios. Esto se trata de tu salvación.
Así que por favor decide de una vez por todas perdonar. Perdona para que Dios pueda hacerte libre. Perdona para que puedas dejar atrás la amargura, la falta de paz, el resentimiento y todo aquello que produce la falta de perdón. Hebreos capítulo 12 y versículo 15 dice que si nosotros dejamos que broten raíces de amargura de nuestro interior, entonces la consecuencia es que vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y bueno, creo que así podría seguir durante horas, literalmente, contándote las pésimas, las drásticas consecuencias que tiene el no perdonar. Pero lo peor de todo es la condenación eterna que una persona puede tener si persiste en esta actitud. Tienes el deber de perdonar. Y Dios todavía sigue siendo misericordioso y bondadoso con nosotros, dándonos la oportunidad de hacerlo. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, no esperes ni un instante más para perdonar. Toma la decisión aquí y ahora en este momento. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos estás dando, nos estás regalando un día más de vida. Has permitido que lleguemos a hoy, Señor, a hoy viernes. Y por eso te amamos y te bendecimos, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Y sabemos que tú no nos vas a abandonar ninguno de nuestros días. Señor, quiero seguir orando por todas esas personas que todavía les cuesta perdonar. Señor, que ellos puedan entender la gravedad del asunto, que esto se trata de vida eterna. Esto se trata de la salvación. Esto se trata de que si ellos no perdonan, tú no los puedes perdonar. Esto es algo de vida o muerte, mi Dios. Ábreles el entendimiento. Muéstrales la necesidad que tienen urgente de perdonar. Gracias, mi Dios, te doy por este día, Señor, donde pedimos tu bendición. Nos colocamos frente a ti, Señor, para que tú puedas bendecirnos en el día de hoy y también ponemos delante de ti este fin de semana para que podamos ver tu gloria, para que podamos ver manifestada tu presencia en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que si tú te encuentras en esta situación de no querer o no poder perdonar, que puedas seguir pidiendo la dirección de Dios, que puedas pedirle mucha sabiduría a Dios, que puedas a través de su palabra encontrar esas fuerzas para perdonar. Tienes muchos devocionales aquí en días pasados, no solamente de mí, de tanta gente, de tantos pastores o maestros que hablan acerca del perdón. Te recomiendo urgentemente que perdones. Estamos a viernes y sabes que siempre me gusta animarte a que te congregues este fin de semana. Tienes una oportunidad por delante que no siempre la vamos a tener, que no siempre la iglesia la ha tenido y no siempre la vamos a seguir teniendo, que es el poder congregarnos. Aquí en España, gracias a Dios, todavía gozamos, todavía tenemos de libertad religiosa y podemos congregarnos con puertas abiertas. Y no pasa nada. Bueno, a lo mejor pasa uno por ahí, se ríe, se burla, pero eso no es nada, eso no significa nada. Pero llegará un día que de la misma manera que se cerraron las puertas del arca, que Dios cerró las puertas del arca, así llegará un día, y creo que no estamos muy lejanos a ese día, que ya no nos podremos congregar y que ya vamos a tener que depender únicamente nosotros de nuestra relación con Dios. Por eso te animo, te exhorto a que te congregues este domingo, a que podamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.